Ok. Tania, un favor, nada más dime cómo inicia el párrafo donde vamos a empezar. La psicología no tiene. Aquí. Ok, entonces vamos a comenzar el estudio de esta bella obra, donde nos quedamos, el gran libro Isis sin velo, la verdad revelada, naturaleza, tomo 1, capítulo 3, página 115. Entramos al tema, los médicos, alópatas, enemigos de la psicología. Tremendo. Ciencia occidental, pura ciencia. La psicología no tiene peores enemigos que la escuela médica denominada alopática. Esto es lo que dice esta psicología, que es la ciencia del alma. Antiguamente era la ciencia que servía de base imprescindible a la fisiología, la que estudia el funcionamiento del cuerpo. Mientras que en nuestros días sucede todo lo contrario, al revés. La psicología está basada por nuestros grandes hombres de ciencia en la fisiología, en las moléculas que ocasionan los pensamientos, dicen ellos. Pero son los máximos enemigos de la psicología, es esa escuela denominada alopática. Alopático quiere decir lo contrario a lo que es la enfermedad, patología, supuesta medicina científica occidental, alopático. Alópata significa lo contrario a la enfermedad, o sea, la salud, como decía Milton Terres, y la patología es el daño alopático. Es en vano recordarles a los científicos que entre las llamadas ciencias exactas, la medicina es sin duda la que menos merece este nombre. La única ciencia exacta es matemática, es la más perfecta que hay, es infinita, eterna, no se equivoca. Y después sigue la astronomía o la filología, el estudio de las lenguas. La medicina occidental es sin duda la menos que merece este nombre de ciencia exacta. Aunque de todas las ramas del conocimiento médico, la psicología debería ser estudiada por los médicos más que cualquier otra ciencia. El poder de la mente, que cura las enfermedades, o tomarse un vaso de agua, una pastilla, es lo que es el placebo. Ya que sin su ayuda, la psicología, la práctica de la medicina, degenera en meras conjeturas e intuiciones fortuitas. Los médicos descuidan la psicología casi por completo. Esto es el gran consejo que le da Elena a la medicina occidental, que es tan materialista, es tan esto que lo otro, deben estudiar profundamente la psicología, la cual está en pañales en Occidente. Hay una parte en la que ella menciona que los orientales, los indios, están como 20.000 años adelantados en ciencias psicológicas que los europeos o los americanos, imagínense. Esta psicología debe ser estudiada, el gran poder de la mente, por los médicos más que cualquier otra ciencia, que estudia la psicología preferentemente, ya que sin su ayuda, la psicología, la práctica de la medicina degenera en meras conjeturas. Las conjeturas son juicios o opiniones formados a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Son conjeturas, no está bajo el apoyo de ninguna roca sólida e intuiciones fortuitas. Eso es la medicina sin psicología. Los médicos descuidan la psicología casi por completo. El menor desacuerdo con las doctrinas promulgadas es considerado una herejía de los médicos. Y aunque un método curativo impopular y no reconocido por los médicos se demuestre que salva a miles de personas, parecen los médicos como un todo, como un cuerpo completo dispuesto a aferrarse a las hipótesis y prescripciones aceptadas y a condenar tanto al innovador como la innovación, la medicina que curaba, hasta que obtienen ellos el sello de regularidad, el sello que es aceptado por la ciencia. Este es lo que pasa en Occidente, muy conocido. Pasó bastante con el Barón de Dupotet y Mesmer, que fueron los que trajeron el magnetismo animal para curar muchas enfermedades, y los médicos lo decían que eran charlatanes, como Paracelso, que curaba a tantas personas por medio de sus talismanes, o su aura, su fuerza. Eso está demostrado científicamente. Y aunque un método curativo impopular, o sea, como el mesmerismo, magnetismo animal, que fue en Francia, que los metía a las personas en aguas magnetizadas y se curaban de muchas enfermedades, Mesmer y el Barón de Dupotet, y aunque un método curativo impopular y no reconocido por la academia, se demuestra que salva a miles de personas, como comer ajo o el noni, parecen los médicos como un cuerpo, una academia, un todo, dispuestos a aferrarse a las hipótesis y prescripciones aceptadas
y a condenar tanto al innovador, o sea, el médico innovador que cura a muchas personas para hacer su hipoteca, como la innovación misma, hasta que obtienen el sello de regularidad, el sello oficial, nuevo procedimiento médico. Miles de pacientes desafortunados pueden morir mientras tanto. Miles de pacientes mueren, no nos importa. Pero mientras se reivindique el honor profesional de los médicos, esta es una cuestión de importancia secundaria. O sea, la muerte de miles de personas es secundaria, es solamente el honor de los médicos. Tremendo carne cruda, como nos devela el punto de vista occidental de los médicos, aquí Petrovna. Pero mientras se reivindique este honor profesional, esta es una cuestión de importancia secundaria de la muerte. Este honor es el conjunto de valores morales que determinan su forma de actuar, lo que tanto falta en nuestra América Latina. Conciencia, hombría, valentía, valor, honra, pudor, rectitud, decencia y dignidad, gracia, fama, respeto, que deberían tener todas las personas, ¿no?, que ejercen cargos públicos, como que no. Es el honor. La muerte de muchas personas es una cuestión secundaria para estos médicos, mientras se guardan las apariencias y las supuestas autoridades. Así lo menciono. Teóricamente, es la medicina la más benigna de la ciencia, la mejor, la más benefactora. Al mismo tiempo, ninguna otra escuela científica exhibe tantos casos de mezquinos prejuicios, materialismo, ateísmo y terquedad maliciosa como la medicina. Es la principal en este mundo. Supuestamente la que cura a los enfermos, es la más benigna de la ciencia, teóricamente, pero dice que ni una otra escuela, ni los físicos, psicólogos, exhibe tantos casos de mezquinos prejuicios, muy frecuentes entre los médicos, tienen prejuicios, una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia alguien o algo. Materialismo puro, ateísmo y terquedad maliciosa, como la medicina. Son tercos, pues no se mueven de una actitud, aunque estén en un error. Las predilecciones y el patrocinio de los principales médicos casi nunca se miden por la utilidad de un descubrimiento. Estas preferencias de los médicos y su patrocinio es el favorecimiento de los principales médicos casi nunca se miden por la utilidad de un descubrimiento. El sangrado, las sangrías mediante sanguijuelas, ventosas y lancetas tuvieron su epidemia de popularidad, pero finalmente cayeron en una merecida desgracia. Es interesante. Años de Galeno, Hipócrates, que decía que el cuerpo humano debe estar en equilibrio entre los humores eran la sangre, el sudor, las lágrimas, etc. Y cuando ese equilibrio se rompe, vienen las enfermedades. Por eso que hacían los médicos de esta época, en 1800, 1700, hacían los sangrados. A nosotros nos parece esto algo muy fuerte, ¿no? Como van a curar a una persona haciéndole perder sangre, ¿no? Era para que perdiera el plasma y así supuestamente se equilibrara nuevamente el cuerpo. El sangrado ahora es una práctica pseudocientífica, o si lo dice pseudo, aunque mucho tiempo no lo fue científico para ellos, ¿no? Consistía en extraer sangre mediante sanguijuelas o flebotomía, que es cortar venas, hacían los médicos. Se usaba para tensión arterial, en este punto, ¿no? Ya presión de sanguijuelas, eso ocurría, ponían unos bichos ahí de la sangre, o la ventosa, la medicina, y las lancetas, estas son los bisturí, para abrir acceso y tumores. Estas prácticas de sangría tuvieron su epidemia de popularidad, era el gran invento de la moda medicina, lo que es el sangrado. Pero finalmente cayeron en una merecida desgracia, ahora son pseudociencias, dicen los académicos. Ahora vamos al caso del agua, que ahora se da tan libremente a los pacientes febriles. Antes se les negaba esa agua, era prohibido tomar agua. Los baños calientes fueron reemplazados por el agua fría. Y durante un tiempo la hidroterapia fue una manía. Esto es muy antiguo, vemos que los esenios, ellos curaban con el agua. Esenio quiere decir sanador del agua. También los terapeutas egipcios hacían sus monasterios cerca de los ríos, el río Nilo, tantos otros, y ahí curaban a las personas. Dicen que Jesús en su juventud, él estuvo un tiempo con los esenios, y otro tiempo con los terapeutas egipcios, después se fue hasta Persia, hasta la India, hasta el Tíbet, imagínense. Eso está en esta hora, lo menciona ella, el Evangelio perdido de Jesús, lo que es San Isa, son los años perdidos de Jesús, y por el ruso tiene un nombre, Notovich. Él da una descripción cuando fue a un monasterio budista, y ahí hablaban de Jesús. El santo de Jerusalén, que a los 30 años volvió a su tierra y ahí cumplió su destino.
El agua que ahora se da tan libremente, volvemos a la medicina, si un paciente tiene fiebre, que dé mucha agua, ¿no? Para que no se deshidrate, porque lo cure. Antes se le prohibía el agua. Y se prescribían baños calientes en vez de los fríos, ahora son los fríos, para regular ese desequilibrio que tiene en la enfermedad. Y durante un tiempo muy frecuente, la hidroterapia fue toda una manía en Europa. Ya explicamos que el barón de Dupontel usaba agua magnetizada, también lo usaba el otro. Mesmer. La corteza peruana, ya entramos en el tema ahora del árbol de la vida. La corteza peruana, que es un moderno defensor de la autoridad bíblica, se esfuerza seriamente en identificar con el paradisíaco árbol de la vida, que fue atraída a España en 1632, fue descubierta durante años. Esto dice C.B. Warren. Bueno, esta corteza peruana es la corteza de la quina, remedio específico para evitar todas las formas de malaria. La malaria, no paludismo, está en el escudo de Perú y junto a una llama. En la bandera está el árbol de la quina y las llamas de peruana, que son una especie de ovejas grandes. Esta corteza peruana curaba muchas enfermedades, el paludismo. Que es un moderno defensor de la autoridad bíblica, C.B. Warren se esfuerza seriamente en identificar esta corteza de la quina con el paradisíaco árbol de la vida. Este árbol de la vida, vemos en el glosario teosófico, dice que desde la más remota antigüedad, los árboles estuvieron relacionados con los dioses y la serpiente y las fuerzas místicas de la naturaleza. Son los árboles, fuerzas místicas y dioses. Cada nación ha tenido un árbol sagrado con sus peculiares características y atributos basados, con propiedades naturales y también a veces con propiedades ocultas. En otra parte ella da una ojeada acerca de los árboles sagrados del Kumbum, del Tíbet, que ahí era tan mágico que en sus hojas aparecían versos en sánscrito, en Devanagari, en ese árbol de la nada. Aparecían grandes sutras, aforismos en ese árbol, que no era ninguna ficción. Y los católicos que lo vieron dijeron de que eso era cierto, pero que era obra del diablo. Imagínense, siempre el pobre diablo. El árbol de la vida, los nórdicos tenían el Yggdrasil, los semitas tenían el árbol que conocemos, y así cada cultura, el árbol sefirotal, de la cábala y tantos otros árboles sagrados. Esa corteza peruana, la quina, así definen ese árbol de la vida. En el jardín, lo que es el cuento del Edén, había dos árboles, uno el fruto de la ciencia del bien y el mal, el que probó Eva y pues Adán, y había otro, el árbol de la vida eterna o de la inmortalidad. Pusieron un querubín con una espada de fuego para que el hombre no tomara de ese fruto, no iba a ser inmortal. Y que fue traída a España, lo que es el árbol de la quina, en 1632, fue descuidada durante muchos años. Quien la trajo a España fue importada por la condesa Chinchón, Francisca Enríquez de Rivera. Era la esposa del conde Chinchón, que era el virrey de Perú. Estaba en el virreinato de Perú y la esposa fue que se enfermó gravemente y fue la primera europea en curarse de malaria por el uso de la corteza de quina. Y después se dedicó a propagar la cura. Que según dice, pudo la malaria haber matado a la mitad de la población humana mundial. Porque este árbol es tan importante, si no se hubieran descubierto, dice que hubiera matado aproximadamente a la mitad de toda la población humana mundial, mucho más que la peste bubónica, ¿no? Las ratas, cuando el Papa ordenó matar todos los gatos, porque pensaba que eran diabólicos, que eran espías de Satanás, entonces los mataron a matar en Europa, y eso ocasionó que vino la gran plaga de ratones y la peste bubónica, por haber matado a animales tan útiles como son los gatos, ¿no? Para controlar las plagas. Bueno, el paludismo pudo matar la mitad de la población mundial si no fuera por este árbol de la quina, por eso merece ese nombre, árbol de la vida. Dice la tradición que un indígena de Perú estaba sufriendo altas fiebres y sudoraciones, típicos de la enfermedad. Estaba muriendo, estaba cerca de un lago y este lago estaba cerca de este árbol y habían caído ramas, raíces del árbol. Entonces el indígena bebió del agua que estaba junto con las ramas, raíces del árbol de la quina y se curó. Santo remedio, como han demostrado otros, que cuando los animales, como un oso, están enfermos, van a buscar por instinto una hierba que al comerla se curan. Más o menos esto es lo que pasó con este indígena, por instinto se curó de ese árbol de la quina. Y a Europa llegó este árbol de la vida gracias a esa condesa, esa virreina, el esposo del virrey. La iglesia, por una vez mostró más discernimiento que la ciencia. Increíble, ¿no? Tuvo más viveca, más iluminación. A petición del cardenal de Lugo, el Papa Inocencio X le dio el prestigio de su poderoso nombre, o sea, el árbol de la vida, la quina. Dice en el PDF, está así, ahí la traducción que tienen, lo que están leyendo, pues a instancia del cardenal de Lugo,
patrocinó Inocencio X el nuevo medicamento, la quina, el árbol sagrado. Lugo era Juan de Lugo, cardenal, y Quiroga nació en Madrid en 1583. Era un jesuita importante. En otra parte ya nos va a contar sobre los jesuitas, que es una secta diabólica que tiene apoderado el Vaticano. Y ahí ellos se encargan de matar personas. Incluso el papado los expulsó porque ya no los aguantaban. Estaban robando los jesuitas. Eso en ninguna parte se nos dicen. No, los medios de comunicación dicen lo contrario, que los jesuitas son buenos, que están con los pobres, que quieren la guerra, la teoría de liberación de Fray Beto. Lo que pasa es que ellos promueven guerras para vender armas contra AK-47 y hacerse ricos. En el Banco del Vaticano y esta institución, la Santa Sede, es uno de los países que más tienen negocios en la industria armamentista. Increíble, por cierto. La más antigua de la mafia de Sicilia, del narcotráfico, también está en el Vaticano. Como el cardenal de Lugo, a petición del Papa Inocencio X, este Papa, bueno, nació en Roma, 1574, fue el Papa número 236 del Solio de Pedro. Continuó la tesis del obispo Cornelio Jansenio, un jansenita que después fueron atacados. Hubo muchos milagros en su cementerio, una tumba de este Jansenio. Y el rey de Francia y el papa los prohibieron, como eran protestantes. Así que la iglesia se mostró por más discernimiento, por primera vez, más que la ciencia. La teología es más antigua, está más decadente, la ciencia es más moderna. Le dio el prestigio a ese árbol de su poderoso nombre como el árbol de la vida, gracias a la quina para la malaria y el paludismo. Y entramos al tema panaceas y remedios específicos. Muy interesante. Las panaceas es un mítico medicamento que cura todas las enfermedades, como la épica de Gilmanes, ¿no? Que había un fruto que curaba todo y prolonga la vida indefinidamente. Fue buscado por los alquimistas junto con la piedra filosofal, el elixir de la larga vida y el alcajés, el disolvente universal. Los tres grandes misterios de la alquimia, ¿no? Buscaron esta panacea. Dice Elena en otra parte que esta sabiduría, la teosofía, es una panacea, que lo cura todo, pues. Es una gran realidad. Es un antiguo libro denominado Demonología. ¿A quién habrá escrito este libro tan interesante, no? Tremenda obra. El autor cita muchos casos de remedios importantes que, habiendo sido desatendidos, descuidados al principio, estos remedios, ¿no?, se dieron a conocer públicamente más tarde por mero accidente, por pura casualidad. Es lo que decía el libro de Demonología, estos grandes descubrimientos que fueron descuidados. También muestra que la mayoría de los nuevos descubrimientos en medicina han resultado no ser más que el resurgimiento, el renacimiento y la reducción de las prácticas muy antiguas. Vamos a entrar a este tema, las panaceas, ¿no? Vamos a ver ese libro de Demonología, como lo comprueba. Estos grandes inventos actuales eran ecos de descubrimiento de los antiguos. Resurgimiento, nacimiento y reducción de prácticas muy antiguas. Desde el siglo pasado, 1700, Madame Noufleur, una curandera, vendió y publicitó ampliamente como una panacea secreta la raíz del helecho macho, como remedio secreto para curar eficazmente un parásito que la tenía. Es lo que esta mujer le vendió al rey. Publicitó ampliamente que tenía la cura. Era tan sencillo como comer raíz del helecho macho, que abunda, ¿no?, como remedio secreto para curar la tenia. El secreto fue comprado por el rey Luis XV por una gran suma de dinero, que nació en 1710 en el castillo de Versalles, que después fue destruido. Bueno, le dicen el buen amado. Este rey fue conquistado después por los revolucionarios. El secreto fue comprobado por Luis XV por una gran suma de dinero, se lo compró a esta curandera. Después de lo cual los médicos descubrieron que era recomendado y administrado en esta enfermedad, la tenia, por Galeno. Galeno nació en el 129 después de Cristo, imagínense, más de 1800 años. Se llamaba Claudio, era un médico cirujano filósofo. Entre los grandes está Galeno, como Hipócrates, como Avicena. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. 1000 años, como Aristóteles, duró en campos como anatomía, fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano, la patología, que son las enfermedades, y la farmacología, que son las medicinas para curar las enfermedades. También en neurología, filosofía y lógica, toda la medicina estaba bajo el dominio de Galeno por 1000 años. El famoso polvo del duque de Postla para la gota era el Diacentaurum que decía Caelius Aurelianus. Este es otro ejemplo, ¿no? Ya pasamos uno con el paludismo, estamos con el otro con la tenia, raíz del hecho macho, y ahora pasamos al polvo famoso, un polvo del duque de Portland. Se llamaba William Henry Cavendish. Nació en 1538. Este duque fue un político estadista,
rector de la Universidad de Oxford. Fue el tatarabuelo de la reina Isabel II. Tatarabuelo de aquella bruja que ya se fue. Bueno, este es el duque de Portland. Tiene un remedio para la gota. La gota es una enfermedad que es aumento del ácido úrico, que provoca inflamación en las articulaciones, especialmente en el dedo gordo del pie. Por comer mucha carne de animales, muchas purinas, por eso le decían la enfermedad de los reyes, de los ricos, de los aristócratas y los plutocratas, porque los pobres, como no comían mucha carne, no se enfermaban. Ernesto, no se te escucha. No se te escucha, Ernesto. Se acabó el sonido de con él. ¿Sí? Los demás sí. Pregúntale a Dulce. Dulce, ¿escuchas? A ti sí, pero en la comunicación de Ernesto se cortó. Fue la comunicación de él. Él está retirado.